noches, bendiciones. Saludamos a todos los hermanos que hoy están aquí presentes y también los que están conectados, ¿verdad? Por medio del Facebook. Saludamos a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, el Señor ha sido bueno. Bueno, como sabemos ya el título de la enseñanza de hoy es discípulos. Amén. Me acuerdo que cuando mi hija estaba enferma, hospitalizada, durante una semana ella le inyectaban medicamentos, ¿sí? Por sondas, y eso era doloroso, porque cada vez que ella ya venía, la enfermera, ella siempre ya se ponía nerviosa y gritaba, decía, no, yo no quiero. Pero yo en mi mente siempre rescato eso, que a veces lo que duele, bueno, ese medicamento le sanó a mi hija, aunque para ella a veces un poco es doloroso el trayecto que ella estaba pasando como niña, porque sí que le pongan la aguja, que le inyecten el líquido que ella le ponían en las venas, le dolía, pero era para su bien. Así el Señor mismo, a veces cuando hay ocasiones que el Señor habla claramente y parece como que es duro, y eso nos sana a nosotros, ¿sí? Nos cambia. Así que le titulé discípulos para poder saber en qué posición estamos nosotros. Amén. Y vamos a desarrollar ese tema. Quiero que me acompañen a Mateo, ¿sí? Mateo 10. El Señor ahí, en el tiempo de su ministerio, el Señor estaba andando y llamaba a los que iban a ser sus apóstoles, ¿no? Sus discípulos, y le decía a Pedro, te haré pescadores de hombres. Después llamó a Mateo el publicano, y así a todos, ¿no? Y dice en Mateo 10:2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esos son los nombres los que el Señor había llamado, ¿sí? Ahora, el primer mensaje del Señor Jesús, o sea, que la gente escuchó de los mismos labios del Señor, fue acerca de que si los que le querían seguirle, así como nosotros queremos seguirles, estar en Él, tenían que arrepentirse, ¿sí? Tenían que ver un requisito indispensable para ser un verdadero, escuchen, verdadero discípulo del Señor. ¿Y cuál era esto? El arrepentimiento. El verdadero discípulo inicia sobre un verdadero arrepentimiento, o sea, no podemos ser discípulos del Señor si en nuestra vida no hay un cambio, ¿sí? Que es tener un genuino arrepentimiento. Creo que este tema el pastor ya lo tomó, ¿sí? El arrepentimiento no es llorar, no es compungirse, no estar así, sino es un cambio de vida, un cambio de mente, ¿sí? En Mateo 4:17, quiero que me acompañen. Cuando preparaba el mensaje, cada vez que lo desarrollaba, me dolía en el corazón, porque yo decía, Señor, ¿cuánto me falta? Y a veces se me caían las lágrimas porque no podía yo a veces resistir lo que el Señor a veces nos habla, y a veces hacemos oídos sordos, ¿verdad? Así que espero que el Señor hable a nuestros corazones, amén. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús, ¿qué dice? A predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el primer mensaje del Señor es arrepentíos, y comenzó diciendo en varias oportunidades, arrepentíos, arrepiéntanse, ¿sí? Hoy día, el mensaje de arrepentimiento está como fuera de moda. Hablaba con unos hermanos ayer y nos contaban de la iglesia donde estaban, era mucho desorden y tantas cosas.
y cuando uno quería encaminarse bien, como que, no, ¿quién eres tú para juzgar? Y se mete, o sea, nadie podía decir nada en ese aspecto. Entonces, predicar el arrepentimiento es un poco fuera de moda ahora, en otros lugares, ¿verdad? Aquí se predica la palabra, amén. Así que a eso, a los que por ahí no predican el arrepentimiento, añádale que hay gente que se cree justa. ¿Se entiende? O sea, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Entonces, si yo soy una buena persona, ¿para qué necesito arrepentirme? ¿Verdad? Podemos pensar, hay gente que puede pensar así. Entonces, hoy se predica muy ligero sobre esto, acerca de que es necesario recuperar el verdadero concepto, ¿sí? Y cuando la gente escuche el mensaje de Dios, ¿sí? Tenga un genuino arrepentimiento. Fíjense que el arrepentimiento no viene así por así. Dice en Romanos 10:17, dice que la fe, o sea, la fe que salva, que trae arrepentimiento a nuestra vida, texto muy conocido también. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hay otros textos que dicen que otros no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, quieren escuchar otras cosas, revelaciones, otras cosas quieren escuchar y no palabra del Señor. Pero la palabra del Señor es lo único, el que nos va a traer arrepentimiento, la fe, ¿sí? Por escuchar la palabra del Señor. También ahí en Lucas 5:32, como parte de la introducción, dice el Señor: yo no he venido a llamar justos, ¿sí?, sino pecadores al arrepentimiento. Ahora, sabemos nosotros que dice la palabra del Señor que no hay ni un justo ni aún uno, ¿sí? También dice que por cuanto todos pecaron, todos nosotros pecamos, no hay ningún justo, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por tal razón entonces, todos los seres humanos, Dios manda en todo lugar que se arrepientan, porque no hay ningún solo justo en la tierra. Así que entonces cuando Jesús dice: yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, lo dijo porque algunos se creen justos en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo bíblico, ¿sí? Lucas 18:9, vamos a estudiar, este también es un texto muy conocido, vamos a estudiar Lucas 18:9. Dice así: unos que confiaban en sí mismos, o sea, confiaban en uno mismo, como diciendo: yo soy bueno, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no hago esto, no hago lo otro. Entonces dice, confiaban en sí mismos, ¿cómo dice? Como justos. Dice, y menospreciaban a otros. Cuando una persona a veces puede hacer muchas cosas para el Señor, pero eso, cuando es para uno mismo, ¿cómo sabes cuándo se demuestra eso? Cuando hay competencia, cuando uno quiere ser mejor que el otro, ¿se entiende? No, yo tengo más años y no, yo estoy al lado del pastor y no. Entonces, como que resalta más el que yo hago más que otros, ¿se entiende? Entonces, y eso dice la palabra, y menospreciaban a otros. ¿Por qué? Porque se creían mejor que otros. Y eso es lo que realmente el Señor no quiere. Dice, y dijo también esta parábola, amén. Dice, dos hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro era, ¿qué dice? Publicano, ¿no? Y el fariseo, puesto en pie, oraba otra vez consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias. ¿Es bueno dar gracias al Señor? Amén. Lo que estaba haciendo no era malo, dar gracias al Señor. Dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos
al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces lo que el Señor quiere, a veces cuando uno hace algo para el Señor, no es mérito de vanagloriarse. Lo que el Señor quiere es que lo que te falta cambiar, te arrepientas de ese pecado. A veces queremos hacer muchas cosas sin ser vistos, pero no queremos cambiar en nada. Y el Señor ha venido a buscar a pecadores, a personas que realmente quieran cambiar de vida, ¿sí? Yo no conozco la vida de nadie en este lugar, pero si te falta algo cambiar, comienza por eso. No por lo que has hecho miles de cosas, a veces hacemos para la obra del Señor, y el Señor sabe los corazones, pero lo que Él quiere es un corazón arrepentido, siempre. Algunos, y yo he escuchado esto, y a veces como que hay un poco de discusión sobre la salvación. Bueno, pues no me voy a meter en el tema de eso, pero algunos dicen: yo soy salvo por fe, porque la palabra dice, y yo les digo: pero es verdad eso, somos salvos por fe, no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, obra buena que podamos hacer, o como ayudar al Señor. No, Señor, hiciste todo esto, pero yo hago esto para poder ayudarte. No existe eso. Sabemos que somos salvos por fe, pero los que piensan eso, la fe, si no tiene obras, ¿qué dice la palabra? Es muerta. Es decir, yo puedo decir: soy salvo por fe, pero si mis hechos gritan que no es así, que no es verdad, y como vuelvo a repetir, es cierto, somos salvos por fe, para que quede claro, ¿no? Pero el que es verdaderamente salvo por fe tiene que demostrarlo como consecuencia de su arrepentimiento, una vida totalmente diferente, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo bíblico, Santiago 2.14, texto conocido. Santiago 2.14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Si un hermano, y acá pone un ejemplo común, ¿no?, para los que él estaba exponiendo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, si vos como cristiano ves una necesidad y podés ayudar, creo que el verdadero cristiano ayuda, ¿sí? No hay que decirle que tienes que ayudar, lo hace. Entonces, el contraste de este mensaje del versículo 15 y 16, yo me acuerdo que un día, cuando estábamos acá al lado, en la iglesia, entró un hombre que estaba ebrio, ¿sí? Y justo de casualidad, porque no sé por qué salí yo, pero justo salí y le digo al hombre ¿qué quería, no? Y me dijo: Dios te bendiga, hermano, me dijo. Entonces yo le digo: igualmente, Dios te bendiga. Y el hermano me dijo: fíjate que en las iglesias de por aquí, o sea, me decía con la mano así nomás. Y un día yo fui y me dijeron que iban a recolectar ofrendas para darme para comer. Ahí un hombre: ay, hermano, todo lo que puedan para dar al hombre acá. Y me dieron así un buen dinero. Y yo le digo: o sea, ¿cuál es el propósito de él? Me dijo: no, yo quiero que usted pida también acá a los hermanos. Y yo le digo: no, ¿pero para qué quiere el dinero?, le pregunté yo. Y me dijo: no, para comer, me dijo. Entonces le dije, hablé, no sé, con un hermano, una hermana, le dije si hay algo para comer del buffet, para darle algo. Entonces yo le dije: Señor, le dije, voy a darle algo para comer. No, que yo quiero dinero, me dijo, para comer, para comprarme aquí en la tienda. Le digo: no, le digo, tenemos, lo que podemos ayudarte es con comida. Si quieres comida, te podemos dar comida. No, que yo quiero, él quería el dinero, seguro para seguir tomando, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con estas circunstancias, y a veces no es darle por darle. Tenemos que tener el equilibrio, ¿sí?, de poder también dar a los que realmente necesitan. Una vez también un hombre en mi casa me tocó la puerta y me dijo:
amigo, no tienes nada para darme, me contó que tenía hijo recién nacido, que a veces faltaba para la leche, cuestiones, y yo le dije, como que ya mi corazón me estaba doblegando, ¿no? Y no, que soy pobre, y le digo, bueno, mira, yo te voy a ayudar, le dije, pero acá en el barrio la mayoría se conoce, yo no conozco mucho a las personas, pero siempre, no, este de ahí es alguien que habla y habla, pide dinero. Y yo le digo, yo me entero de que usted me está engañando, ni me toqué la puerta, le digo. Bueno, hasta el día de hoy no me tocó la puerta, así que seguro que me engañó, pero siempre hay que saber a quién dar, ¿verdad? Así que, bueno, seguimos. Versículo 17. Así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, versículo 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, yo me quiero detener en este versículo, ¿sí? Traté de ser un poco más explícito para poder entender, pero yo sé que ustedes son personas inteligentes y vamos a entender esta parte. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Le pregunta y le responde, bien haces. Amén. ¿Ustedes creen que Dios es uno? Amén, ¿verdad? Bueno, la respuesta del apóstol pensamos igual. ¿Y cuál es el contraste? Porque ellos no cambiaban, no actuaban como consecuencia a la fe que ellos profesaban. Y le dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea, estaba comparando la fe de los hermanos de aquel entonces con la fe de los demonios. ¿Sí? Ahora, yo comenzaba a pensar y decía, creen y tiemblan. Claro, si los demonios, los ángeles caídos, ellos habían estado en la presencia del Señor mucho antes, ¿sí? Pero por su rebeldía y por seguir a Satanás fueron lanzados. Ellos creen, se puede decir de una manera porque ellos lo vieron. Nosotros creemos, dice que algunos te dicen, muéstrame el Señor y creo, y digo, ¿cómo hago para mostrarle? Porque quiere ver algo físico, nosotros creemos por fe, ¿sí? Pero los demonios, ellos lo vieron. Y dice, y tiemblan. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los demonios o los endemoniados, cuando Jesús se acercaba, ellos temblaban y decían, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? Y decían, no, pero no nos envíes al abismo. Se temblaban y tenían temor del Señor y temblaban con la presencia del Señor. Y a veces nosotros ni temblamos, ni temor, ni nada. Entonces yo veo que acá los demonios como que nos llevan la delantera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tiemblan y creen, y a veces nosotros nos confiamos con creer. Ahora, ¿cuál es? Y yo digo esto, ¿usted sabe cuál es la única diferencia? Y lo voy a decir así, con todo amor y respeto, así, entre los demonios y nosotros. ¿Saben cuál es la única diferencia? Por las obras. Los demonios no se arrepienten, no cambian, no quieren santificación, no quieren seguir al Señor, no quieren nada. Ellos solo creen en el Señor porque ellos estuvieron con el Señor en aquel tiempo. Pero la única diferencia entre nosotros y esos seres es la obra, las acciones. Entonces, si nosotros decimos que somos verdaderamente discípulos, tenemos que demostrarlo cómo vivimos. ¿Se entiende? Tenemos que demostrar cada día, nosotros tenemos que demostrarlo en nuestra vida diaria. Así que vamos a comenzar Hechos 11:26, ¿sí? Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice? Cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, los discípulos, todos los que le seguían al Señor, le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí, note usted aquí la palabra discípulo y cristiano. ¿Qué tienen en común estas dos palabras, verdad? Discípulo significa cristiano, alumno, aprendiz. O sea, tenemos un maestro que es el Señor y nosotros somos, ¿qué? Sus aprendices, ¿sí? Sus alumnos. Ahora, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, ¿sí?
Pero el significado literal, y quiero yo acá poner la lupa en esto, la palabra cristiano, el significado literal habla y nos voltea el significado que a veces tenemos nosotros, ¿no? O que pensamos a veces. Porque a veces pensamos que cristianos es porque es nombre de una religión. O a veces porque llevamos una Biblia y la gente dice, mira, ahí va un cristiano. O te dicen, Dios te bendiga, no, este es cristiano. Por lo que hablamos, por lo que llevamos, por la vestimenta. Ahora, la palabra cristiano literalmente significa Cristo pequeño. ¿Sí? Ahora, hemos estado leyendo ahí en Hechos que dice que en Antioquía a los discípulos, a los que le seguían al Señor, a los alumnos del Señor, los que le seguían tratando de ser como Él, lo llamaron por primera vez como cristianos, lo llamaron Cristo pequeño. Ahora, ¿cuál es la conexión entre estas dos palabras, ¿no? Discípulo y cristiano? Es esta, escuchen. Tanto como el discípulo de Cristo, como el cristiano, buscan ser como Cristo. ¿Sí? Todos buscamos eso, creo yo que todos buscamos ser como nuestro Señor. Si decimos que somos discípulos de Cristo y nuestro enfoque no es ser como Cristo o ser como nuestro Maestro, no somos discípulos del Señor. Entonces, como discípulo, para llegar a ser como Cristo, escuchen lo que dijo el Señor, ¿sí? Palabra del Señor. Lucas 6:40. Lucas 6:40. Acompáñenme. Dice la palabra del Señor, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, esa palabra perfeccionado significa completado en su obra de Dios en nosotros. Significa, es todo aquel que entra en el proceso, y escuche bien, y se deja, ¿sí? Porque hay gente que no quiere, cuando es corregido no quiere. Creo que el pastor siempre ha contado eso, cuando da consejería, nos viene a decir, no, pastor, quiero escuchar otra cosa, quiero que ore con oración, y el pastor le da realmente y no quieren hacer lo que realmente hay que hacer. Entonces, todo aquel que entra en el proceso, esa palabra perfeccionado, y se deja completar y perfeccionar, ¿qué dice? Será como su maestro. Ahora, note usted que el propósito siempre es ser como nuestro Señor. Esa es nuestra meta, ser como el Señor. Pero yo quiero que hay un detalle acá, y quiero compartírselo. Que en Antioquía, al decirle cristiano, era en forma de apodo, ¿sí? Era un sobrenombre. Déjeme decirle que en Antioquía, para hacer alusión al comportamiento, y hablando del comportamiento, que lo veían a los discípulos de Jesús, le apodaron cristianos, ¿sí? O sea, por cómo actuaban ellos, le pusieron como siendo, estos son cristos pequeños, no por lo que llevaban Biblia o cuestiones, sino por el comportamiento. Y también déjeme agregar esto, que al decirle cristiano, era una manera de burla, se burlaban de ellos de una manera, ¿sí? Es como decir, mira, ahí van los cristianos, porque se comportaban como su maestro en sus acciones, burlándose, porque le veían que se comportaban como nuestro Señor, de aquel que se burlaron, ¿sí? En aquel tiempo, y se burlarán también de todos los que le siguen. Al estar pensando esto, justo al lado me sacaba mi hermano Luciano, porque él es experto a veces en apodos, sobre... le decía, dime algo por ahí, ¿no? Uno tranquilo nomás. Y entonces, al estar pensando esto, yo que pensaba que era apodo, la palabra cristiano, le voy a poner un ejemplo. El apodo era conforme a lo que veían que hacían. Entonces, uno de ustedes me dirá, hermano Luis, yo tengo a un amigo que le dicen vestido de novia. Y yo digo, ¿vestido de novia? Sí, porque no sirve para trabajar. Dice que los vestidos no sirven para otra cosa que simplemente por el evento ese. Ahora, imagínense que a nosotros, cada uno de nosotros, cada uno sabe
¿no? Su vida, su comportamiento, que cada uno de nosotros quisiéramos que nos pusieran un apodo por lo que hacemos, por nuestras acciones, por nuestras actitudes. ¿Cómo nos pondrían? Hay un hermano que yo le digo, hermano, ¿y cómo va el trabajo? No, todo el día tengo trabajo y le digo, no puedo estar quieto, y el hermano es bien, ¿no?, trabajador. Le digo, no, yo le pondría el trabajador como apodo porque no puedo estar quieto, me decía. Y si no fuera así, si fuera una persona que por ahí no le gusta trabajar, ¿no?, dice que le pondrían motor de heladera. Motor de heladera, sí, porque trabaja 5 minutos y el resto descansa, ¿no? Ahora, la idea a veces no es hacerle reír, creo que la idea es hacerle reflexionar, ¿no? Sino que el apodo de cristiano era conforme a lo que veían y hacían. Ahora, imagínate de cómo me comporto o cómo nos comportamos, te digan que eres un Cristo pequeño. ¿Seremos, amados, dignos de llevar ese apodo de cristiano? Quiero invitarte a que pensemos esto. Antes, al ver que los cristianos se comportaban igual que Jesucristo, se burlaban de ellos por cómo se comportaban. Hoy en día se burlan de muchos cristianos al oír decirlo que son como Cristo y ver que no lo son. Hoy la burla es diferente, es por otra razón. Es por eso que la palabra dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por nuestro comportamiento. Y el Señor quiere cambiar ese pensamiento. Ser cristiano no es porque llevas una Biblia o algo, sino cómo nos comportamos en el mundo o en nuestro trabajo, en la misma iglesia. Pero creo que acá todos somos, ¿no? Todos tenemos la oreja, dijo el pastor, ¿verdad? Pero la cosa es afuera, en nuestro hogar, cómo nos comportamos. Cuando leímos al principio que el Señor eligió, ¿se acuerdan?, a sus 12 discípulos, ellos no eran perfectos. Pedro era un carnicero ahí, creo que trabajaba, pero le sacaba la oreja. O sea, todos tenían problemas, cosas que cambiar, y tenían que ser tratados por el Señor, corregidos por el Señor. Por eso el texto que leíamos, y yo se lo leo acá: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuera perfeccionado, que se dejara, ¿sí?, limpiar por el Señor, acomodar el corazón por el Señor, será como su maestro. Es por eso que le llamaban así a los cristianos de aquel tiempo en Antioquía, por el comportamiento. Ahora, acompáñenme en Mateo 5.1, texto muy conocido. Mateo 5.1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y ahí el Señor hace una comparación, la multitud y los discípulos. Creo yo que todos los que estamos acá estamos en el lado de los discípulos, ¿sí? No creo que estemos en el lado de la multitud. Amén. Dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, de las mismas palabras de nuestro Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Pobres. Los pobres, dice, pierden la vergüenza, ¿viste? Cuando quieren pedir dinero pierden la vergüenza. Y el único sustento es la otra parte de la persona, y dependen de la otra persona. Entonces el pobre en espíritu habla de una dependencia del Señor. Señor, dependo todos los días de ti, no de lo que hago, porque ahí es donde uno viene de creerse justo, cuando realmente es todo el Señor, es por Él. Cuando entregamos el corazón, un corazón arrepentido, humillado como el publicano, cuando nos equivocamos, ese es un pobre en espíritu, porque dependemos del Señor. Y sigue diciendo: bienaventurados los que lloran. Y después sigue también diciendo los mansos, ¿no? Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen misericordia, los de limpio corazón, los pacificadores. Vemos que las personas mencionadas, cuando vimos al principio la multitud y los discípulos, están ahí porque le querían seguir a Jesús, y Él lo divide, ¿verdad?, entre multitud, como dije, y discípulos. Ahora, ¿cómo seguimos a Jesús nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Por qué le seguimos a Él? ¿Como discípulos verdaderos o como multitud? Ahora vamos a ver en las Escrituras, ahí en Juan 6.26, Juan 6.26, y esto es
como la medicina a mi hija, ¿no? Cuando le inyectaba le dolía, pero igual es para sanación. Hola. Ahí es cuando el Señor alimenta, ¿se acuerdan? A los 5,000 y hace el milagro y comen todos. Y el Señor, uno de los discípulos le dice, ¿qué hacemos con ellos? No, que se vayan a sus casas y que hagan y que se puedan acomodar ahí, porque tenemos que cruzar el mar, el río, el mar. Ellos salen y cruzan el mar. Esa misma gente que comió le persigue a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué hacen ustedes acá? Le digo, no, venimos por tu palabra y venimos porque queremos seguirte, Señor. Y el Señor le responde estas palabras y le dice en el Juan 6:26, le dice, de cierto os digo, que me buscáis no por haber visto las señales, o sea, que Él era el Mesías, ¿sí? Las señales que el Señor hacía, porque Él era el que iba a rescatar a su pueblo. Dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan cuando el Señor fue tentado? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y una de las tentaciones el Señor le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿se acuerdan? Y el Señor le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, lo que Jesús hizo, cuando le dijo, no, ustedes me siguen porque le di de comer, Jesús estaba poniendo en orden, ¿sí? Satanás le dio la importancia a lo material siempre. Satanás siempre va a dar importancia a lo material. Jesús le da la verdadera importancia y pone en orden lo espiritual, es más importante que lo material. Ahora repiten conmigo, lo espiritual es más importante que lo material. Entonces, lo material, Jesús dijo, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta, ¿no valéis más vosotros que ellas? Entonces, el Señor pone en primer lugar lo espiritual, ¿sí? Y después lo material. Entonces, esa gente que seguía a Jesús iba nada más detrás del Señor por lo material, no iba por lo espiritual. El Señor conocía los corazones de ellos. Ahora, esa palabra comer, creo que algunos lo saben, cuando dice ustedes comiste y os saciaste, esa palabra comer en el griego habla significa donde deriva la palabra tragar. Los animales cuando le ponían la comida, los animales dicen que son medio un poco sucios, comen y tiran todo. Bueno, el Señor está diciendo en pocas palabras, ustedes comieron como animales y para ellos era dura esa palabra. Bueno, ese es el Señor que seguimos. Y quiero decir esto con temor. El Señor siempre nos va a decir la verdad. ¿Sí? Siempre nos va a decir la verdad. Así como la medicina amiga, aunque duela, pero es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Entonces, esa gente le seguía por conveniencia, ¿sí? Algunos por milagros, sanidades, ¿sí? Pero los verdaderos discípulos tienen en primer lugar lo espiritual y después lo material. Los verdaderos discípulos saben que caminar con Jesús a veces hay abundancia y a veces hay escasez. Sin embargo, el verdadero discípulo está agradecido con Dios. El verdadero discípulo tiene contentamiento en el corazón. Decía ahí un proverbio chino, acá con los chinos metemos, ¿no? Pero tenía algo muy, muy bueno, riqueza algo. Escuchen, dice, si un problema tiene solución, dice, no te preocupes, porque tiene solución. Y si no tiene solución, no te preocupes, porque ya no tiene solución. Entonces, los problemas siempre van a existir, las dificultades en la vida, pero no se preocupen, el Señor está con nosotros, amados. Ahí en Marcos 3:20, acompáñenme, cuando la gente estaba en ese aspecto de la comida, estaban sirviendo, dice en Marcos 3:20, y se agolpó de nuevo la gente, y de modo que ellos, o sea, los discípulos, aún no podían comer pan,
pero seguían sirviendo al Señor. Es decir, que el verdadero discípulo sabe que necesita comer lo material, pero en ese momento había algo espiritual más importante que hacer, que estar con el Maestro, que le estaba predicando la palabra del Señor. O sea, ni tenían tiempo ni para comer ahí su arepita o su empanadita salteña, chaqueña, no sé, de todo hay, pero ellos estaban esperanzados en comer la palabra del Señor. Amén. Es decir, que el verdadero discípulo está dispuesto a aún dejar ciertas cosas en determinado momento. Siempre pasa eso. Siempre oigo de otras hermanas de otra iglesia, cuando tienen que venir a congregar, siempre pasa algo. Un día una hermana me dijo de otra iglesia, cuando justo yo congregaba, le digo, hermano, no la vi en la iglesia. Y me dijo, no, lo que pasa es que justo me dijo, estaba saliendo ya, el ramiz estaba afuera y me viene una vecina y me dijo, vecina, usted no se ha enterado que otra persona habló mal de usted y le dijo de todo, que se va a morir y no sé qué cosa. Y la hermana dice que por él el problema. Y la hermana, que usted, no, fui y le dije, hermano, y el testimonio, no, pero no tiene que hablar de mí. Entonces, pasa que siempre en el momento que hay que obedecer al Señor, siempre pasa algo, siempre. Bueno, ¿se acuerdan de Marta? ¿Sí? Creo que las hermanas ya habrán estudiado siempre esto de Marta. Marta dice que estaba preocupada, ¿sí? Con muchos quehaceres. Y acercándose a Jesús le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dice que siempre hay cosas que hacer en casa, ¿no? Siempre. Como el hombre también, hay hombres que trabajan en casa, ¿sí? Cada año tienen trabajo en casa. Yo en mi casa trabajo en casa con mi esposa. Así que yo tengo mis cosas que hacer, ella tiene sus cosas que hacer. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ahí le voy a decir a María que te ayude, porque la verdad que está bien, sí, la verdad que necesitas ayuda, Marta. ¿Así le dijo? No, le dijo, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, lo más importante, ¿no? Y María ha escogido la buena parte, lo cual no se le hará quitada. Cuando alguien viene a buscar palabra del Señor, es como, yo pensaba, es como un cumpleaños, ¿viste? Cuando uno cumple 2 años y después cumple 3, ya no recupera más, ya no va a volver a cumplir más 2 años. El que cumple años y pasa el siguiente no cumple más. Ese año ya no lo cumple más. Así que cuando uno escucha palabra del Señor, ¿sí? Los que no vinieron, y cada uno tiene sus excusas, sus cosas, ¿sí? Que pueden pasar en el camino, ya no puede escuchar más. Es único. Capaz lo puede escuchar por el momento, pero este momento de estar todos unidos, en armonía, cantar al Señor, ya no lo puede. Sí lo puede escuchar, pero como a veces cuando escuchan las transmisiones ya después, no alaban como alabamos acá, ¿sí? Así que, y yo me acordaba y pensaba esto, amados. Un día, yo siempre cuando escucho algunas cosas así por internet, siempre lo llevo a la reflexión y quiero reflexionar con ustedes esto. Un día le hicieron una entrevista a un periodista. Bueno, le preguntó algo y el otro le responde con otra pregunta. Le dijo, ¿qué harías si te quedara una semana de vida? Le dijo un día, le dijo, pero en un día uno no puede hacer mucho, ¿viste? Pero, ¿qué pasaría que a nosotros, todos nos quedara una semana de vida? Y este hombre dijo, no, era obvio que no está con el Señor en su vida. Y decía, no, yo pasaría con mis hijos, pasaría con mi esposa, bueno, dejaría el trabajo y me iría de vacaciones. Dijo de todo, ¿no? Que entre la semana haría todo lo posible de estar con las personas que él amaba. Yo me preguntaba, ¿cómo contestaría un cristiano? Un cristiano que está firme en el Señor. No, yo me consagraría más. Y si por ahí he hecho algo malo, pediría perdón. Y si he ofendido algo, pediría perdón al hermano y cuestiones. Y uno que esté más o menos, por ahí que está, el motor no arranca, y diría, no, me consagraría más al Señor, me congregaría, no, y buscaría toda la manera de poder estar con el Señor, porque le queda una semana, ya no hay más tiempo. Entonces yo pensaba esto,
Porque hay una fecha, de una semana haríamos todo. Yo pregunto, y yo mismo me pregunté también, y decía, ¿ustedes saben cuándo nos vamos a morir? No sabemos, ¿verdad? Pero actuamos como si fuera que nunca nos vamos a morir. ¿Se entiende? O sea, actuamos de una manera como que nunca nos vamos a morir. Y hay algunos que dicen, no, más adelante ya, creo que el pastor lo dijo, ¿no? en algún momento, no, ya más adelante, y a veces no hay tiempo. Yo desde el tiempo que estoy acá en Casa de Oración Banfield, he visto, si no me equivoco, si alguien me corrige, 4 muertes de personas que yo pensé verlas a la siguiente reunión y ya no lo vi más. Y capaz esas personas habrán pensado que iban a seguir. Y el Señor se los llevó, pensando que capaz, como uno piensa que mañana va a despertar, ¿no? Uno pensamos naturalmente eso, pero no sabemos qué día. Entonces, si no sabemos, entonces deberíamos vivir como el Señor quiere, amén. Entonces, la multitud seguía a Jesús por los milagros, ¿sí? Por sus diferentes razones, pero esa gente a la hora de la verdad abandonaban a Jesús, a la hora de la verdad se van y lo dejan, porque cuando Jesús comienza a darles y explicarles la demanda del reino de Dios, el compromiso que debe tener un verdadero cristiano, eso ya no les gusta, se enojan. Ahí en Juan 6:60, seguimos leyendo, cuando ellos escucharon, no, ustedes vienen acá solo porque les doy de comer, miren lo que ellos respondieron y dijeron, Juan 6:60, al oírlas, o sea, la palabra del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? O sea, cuando el Señor habla y a veces te dice las cosas como son, para algunos dice que dura es esta palabra, pero es para nuestro bien, amado, créanme. Eso no me gusta, Jesús, esas palabras que estás diciendo, no. Antes me caías bien porque te oraba y me dabas, ¿no? Oramos para que el Señor nos dé, ¿sí? Antes me caía bien, pero porque me hacía mi milagrito, por ahí, Señor, te pedía que me sacaras, ¿no? de los problemas que tengo. Y el Señor en su bondad siempre nos ha dado más de lo que a veces pedimos. Pero resulta que el Señor, cuando Él comienza a hablar palabra, Él decía, si alguno viene a mí y no aborrece a padre o a madre, mi mujer y hijos, hermanos y hermanas, aún ni su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Él siguió diciendo, y el que no lleva mi cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esas cosas no le gustaban a ellos. No, yo solo quiero, Señor, que cumplas mis necesidades. Pero cuando Él demandaba compromiso, vida transformada, esa gente, dura es esta palabra, no lo querían oír. ¿Se acuerdan cuando el Señor, hay un versículo conocido ahí en Mateo 28:19, cuando el Señor dijo, por tanto ir y hacer discípulos, ¿verdad? El Señor mandó a nosotros, aparte que somos discípulos del Señor, Él es nuestro maestro, Él mandó también a que ustedes sean discípulos o que sean maestros. Cuando usted predica a alguien, ¿sí? ya forma parte, se forma como un maestro. ¿Por qué? Porque el que usted le está predicando va a querer ver el comportamiento, porque usted le quiere predicar a Cristo, entonces ya usted se forma como un maestro para aquel que predica. Entonces, a veces, lamentablemente, cuando predicamos, decimos, y ya me ha tocado varias veces en que hermanos predican, no, que venga el Señor y hacen todo, van a predicar, se mezclan con los borrachos ahí y salen a predicar. Y uno de ellos le dijeron, como que tuvo convicción, le dijo, hermano, ¿y cómo quiero ir yo a congregar? Bueno, te doy la dirección porque yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. O sea, sí predican, van y predican, pero cuando el compromiso que el Señor te demanda para que seas ejemplo para otro, lamentablemente a veces ahí erramos. Entonces, por eso dice que el discípulo iba a ser como su maestro. Entonces, todo lo que es del maestro tenemos que hacerlo nosotros, para hacer testimonios a veces cuando
predicamos, ellos vean también que hay compromisos, ¿sí? Ahora, en el versículo 61 de Juan 6:61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? O sea, sigue continuando, ¿no? Os ofende por haberles dicho las demandas. O sea, se habían ofendido porque querían todo de Dios, pero no lo querían a Él. Esto les ofende, que yo les haya dicho que el que coma mi sangre y mi carne, perdón, y beba mi sangre no puede ser mi discípulo, porque Jesús demandaba ya una vida, ¿sí?, consagrada. Entonces Jesús comenzó a caerle mal a esas personas, por lo que cuando Él comenzaba a demandarle, y le comenzó a decirle y a ponerle las cosas en orden, ¿sí? Ahora, en el versículo 66 del mismo Juan 6:66, miren las reacciones cuando Jesús comienza a demandar. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, muchos que le seguían a Él, que dicen, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes se acuerdan que cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, se acuerdan de la historia, verdad? Dicen que Jesús se le acercaron esos 10 leprosos y una de las reacciones, escuchen, yo se lo leo acá, Lucas 17:13 dice, y alzando la voz, o sea, de los 10 discípulos, Jesús, maestro, le dice, entonces, ten misericordia de nosotros. Acá le está diciendo maestro, como diciendo, quiero ser tu discípulo, Señor, porque le llamaban, o en pocas palabras también le decían rabí, o sea, maestro, ten misericordia. Ellos querían seguirle al Señor. Entonces, ellos querían ser sanados, el Señor los sana, le dice, id a los sacerdotes, mostrados, y mientras ellos iban, se comenzaron a limpiar y todas esas cosas. Y solo volvió uno, ¿sí? Dice en el versículo Lucas 17:16, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, o sea, sanados, y los 9 dónde están? 18, no hubo quien volviese y este diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Escuchen, las 10 personas que el Señor los limpió de la lepra, ellos tuvieron fe para ser sanados, los 10, pero solo uno tuvo fe para ser salvo. Y ahí ya entra que ninguna sanación no dice nada en nuestra vida. Cuando el Señor hace algo en nosotros, la sanación nos salva. Pero cuando uno viene arrodillado al Señor por lo que hace, yo no sé qué el Señor haya hecho en tu vida. No sé que el Señor te haya sacado de problemas, de sanidades, de problemas, pero siempre hay que venir con un corazón. Como dijo, ¿no? El hombre dice que vino sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gracias, Señor, por haberme sanado. Gracias, Señor. Y a veces el Señor hace mucho en nuestra vida y ni gracias le damos al Señor. Entonces, ahí en Juan 6:66 habíamos dejado, Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los 12, cuando los 12 discípulos, la multitud los dejó, dice que dijo, no, me voy mejor, Señor, porque ya no me da lo que necesito. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso irlos también vosotros? O sea, el Señor nunca va a detener a alguien cuando el corazón está colocado en lo material, ¿sí? El Señor hasta los discípulos dijo, ¿queréis acaso ir también vosotros? Entonces Simón, en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Amado, ¿a dónde iremos si solo el Señor tiene palabra de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir? Yo a veces cuando paso cuestiones personales y el único refugio que tengo es el Señor.
A veces con mi esposa hablo y le digo, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, y a veces oramos, pero a veces en mi soledad yo busco porque no queda, es como que es la esperanza que tenemos nosotros. A veces nos refugiamos en los amigos o en nuestros padres, pero en mi caso yo no los tengo acá en este país, a veces los llamo, pero trato mejor de predicarle a él, ya que no conoce al Señor, que darle problemas, pero yo creo que el Señor es ¿a dónde vamos a ir si Él es el único que podemos confiar? Amén. Bueno, para terminar, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, ¿sí? Tuvo un encuentro con el Señor, el apóstol, y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿No? ¿Por qué me persigues? Y bueno, tiene un encuentro con el Señor y el apóstol Pablo cambia toda su mentalidad y comienza él a seguir al Señor, ¿sí? A ser instrumento del Señor, el apóstol Pablo. Entonces, y algunos de sus discípulos, algunos que le seguían ya al Señor, cuando miraban a Pablo tenían temor porque esto los encarcelaba y los mataba. Y algunos dijo, este no es aquel que nos perseguía y ahora predica la palabra del Señor, predica la fe. Y Pablo con su vida demostró. Escuchen lo que Pablo pasó y él hace un resumen ya para terminar. Dice en 2 Corintios 11, 24, dice el apóstol, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 25, 3 veces me azotaron con vara, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, una vez pasé toda la noche y al día siguiente a la deriva en el mar. 26. He estado en muchos viajes muy largos, enfrentando peligros de ríos y ladrones, enfrentando peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrentando peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, sumándole toda su vida personal, y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación de todas las iglesias. Nuestros pastores, amados pastores, ellos tienen una vida personal, ¿no? De lucha, sufrimiento, de cosas personales que ellos saben lo que pasa. Añadirle las preocupaciones de nosotros, ¿no? Que vamos con nuestras cosas. El pastor, con sabiduría de Dios, nos quiere aconsejar y no queremos hacer caso. Como que a veces la magia está en que oremos, pastor, dígame una fórmula para poder que el matrimonio se recupere. El Señor pide obediencia. El Señor bendice la obediencia en nuestra vida. Amén. Es por eso que los discípulos, cuando el apóstol Pablo pasaba todo esto, el Señor ya lo había como profetizado, cuando él habla, no lo busca ahí, Mateo 5:10, bienaventurados, felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan o persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quizás esto nos recuerda que nuestro sufrimiento, a comparación de lo que pasaron los apóstoles, aquí son de hechos menores en nuestra vida, ¿sí? No en forma de comparación, pero porque la intensa persecución y la fría crueldad en que enfrentaron los apóstoles y los discípulos durante su tiempo por la fe, ellos no vivían como vivimos nosotros. Ellos vivían para el Señor todos los días. Y a pesar de todo lo que hemos leído, el apóstol Pablo pasaba, él seguía fiel al Señor a pesar de todo, pasando hambre, necesidad, frío. Y a veces nosotros
amados, no ponemos en orden. A veces tenemos tiempo, tenemos toda la posibilidad que el Señor nos da y a veces no hacemos nada para el Señor. Dice, si tenés comida, escuchen bien esto, y quiero que se lo guarden en el corazón y vamos a reflexionar juntos. Si tienes comida en tu heladera y ropa en el ropero o en el placar, como se llame, un techo sobre tu cabeza y un lugar donde dormir, son más ricos que el 75% del mundo. Ni te cuento si tienes algo de dinero en el banco o en tu billetera. Ahí nos encontramos en el 8% de los ricos del mundo. Si te levantaste, escucha bien, si te levantaste hoy, esta mañana, con más salud que enfermedad, sos más afortunado que millones de personas que no van a sobrevivir esta semana. Si además nunca, escuchen, experimentaste lo que es una guerra, lo que están pasando allá en Israel, fotos impresionantes de bebés, niños, que están pasando horrible. Si no has experimentado eso, guerra, o la agonía de una prisión, como el apóstol Pablo o los discípulos de la primera era, o tortura, la pinzada horrible de hambre, son más afortunados que otras 500 de millones de personas. A pesar de todo eso, lo que el Señor nos da, ¿sí? Facilidades en la vida, nos da salud. A pesar de todo eso, a veces somos malagradecidos con el Señor amado. Ponemos excusas, a veces si la distancia, la lluvia. Sé que hay ocasiones donde a veces yo, cuando hablo con hermanos, llegan, hermano, ¿dónde viene? No, ¿sabes qué? Estuve esperando el colectivo horas y horas y a veces ya me desanimaba, pero esperaba y llegan a la iglesia con el esfuerzo. Yo he visto hermanos que a veces vienen caminando. Yo por el camino a veces lo veo, a veces los carros en el auto vamos, pero siempre vienen caminando. No es en forma de comparación ni para decir nada, sino el esfuerzo que pone cada uno, porque eso es el interés al Señor, cada uno pone el interés. Otros esperan colectivos, como dije, pero ya me lo han dicho y se los comparto. Ay, hermano, vos porque tenés auto, hablás y decís que hay que caminar. Amado, si fuera así, ¿por qué hay algunos que no tienen auto y no vienen? ¿Por qué hay algunos que dicen, no, porque vivo lejos? ¿Y por qué entonces hay algunos que viven cerca y no vienen? Amados, si nuestro corazón no cambia las prioridades, siempre va a ser lo mismo. Primero lo material, primero mis necesidades. Y si queda tiempo, ¿no? Y si queda tiempo, me congrego, busco a Dios. Déjame decirte que ya no queda tiempo. No sabemos qué día vamos a partir con el Señor, estar en la presencia del Señor. Aprovechemos el tiempo. El Señor, para terminar, dice, aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Oremos, amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Nos has hablado, Señor. Has hablado a mi vida primeramente. Has hablado, Señor, porque tú tienes piedad de nosotros, misericordia, Señor. Un día, cada día son nuevas tus misericordias. Cada día, Señor, es para poder aprovecharlo con todo el tiempo, Señor. Aprovechar ese tiempo que nos hace falta. Ese tiempo que a veces hemos perdido en hacer cosas que no nos corresponden, Señor. Hemos pedido tiempo, a veces perdemos tiempo en no orar, Señor. Buscar tu presencia. Buscar, Señor, las cosas que vienen de arriba. No en lo material, Señor. Esas cosas tú lo vas a añadir conforme al corazón, Señor. Perdónanos si hemos ofendido, Señor. Si hemos puesto más interés en las cosas de este mundo que no quede tu reino, Señor. Perdónanos si hemos ofendido a un hermano, Señor. Perdónanos si hemos tratado de creerlo mejor que otros, Señor. Gracias por mis hermanos, porque han estado atentos a tu palabra, han oído tu palabra, Señor, y que podamos reflexionar, Señor. El tiempo es corto. Ayúdanos, Señor.
Gracias te damos por todo, Señor, por lo que nos has dado, por lo mucho que nos has dado, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Manifestar